A ver, veamos. El día de hoy, nuestro seminario de química, cálculos químicos para el día de hoy con tu Quimi Profe. Pregunta número 1, nos dice lo siguiente. Indique usted la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, anotamos acá, campeón, mira. Nos dice, la unidad de masa atómica es igual a la masa del carbono 12. Ahora, recordamos, esta unidad de masa atómica es apropiada para evaluar la masa de átomos, moléculas, iones, ¿sí? Unidades estructurales, en este caso, submicroscópicas. Ahora, se toma como referencia la UMA, el átomo patrón carbono 12, pero la 12ª parte es lo que constituye la UMA. Entonces, podría considerar que aquí sería punto 2, dice la masa promedio de un átomo de hidrógeno es 1 gramo. Masa promedio del átomo de hidrógeno es 1 gramo. Ahora, la masa de átomos de moléculas de 2 iones se evalúa en UMA. Entonces, aquí sería incorrecto. Luego nos dice, una molécula de agua tiene mayor masa que una molécula de oxígeno. A ver, campeón, ¿qué pensamos al respecto? Una molécula de agua tiene mayor masa que una molécula de oxígeno. A ver, veamos por acá. El agua, H2O. Muy bien. Si evalúo entonces para una molécula de agua, entonces recordamos, peso atómico del oxígeno, 16 UMA, el hidrógeno, 1 UMA. Entonces acá será ¿cuánto? 18 UMA. ¿Sí? Ahora, para lo que corresponde a una molécula de oxígeno, en este caso O2, muy bien. Como el oxígeno peso atómico 16, acá será 32 UMA. Entonces también sería incorrecto. Conclusión, las tres son falsas. Nuestra alternativa a marcar sería alternativa A de alumno astuto. Muy bien, chicos. Entonces, acá tendríamos lo que corresponde a la parte en limpio. Primera, la unidad de masa atómica es igual a la 12ª parte. Por lo tanto, la primera es falsa. Segundo, la masa promedio del átomo de hidrógeno sería 1 UMA. Masa atómica promedio o peso atómico del átomo de hidrógeno, 1 UMA. Falso. Una molécula de agua, su masa molecular es 18 UMA y la del oxígeno es 32 UMA. Por lo tanto, también es falso. Conclusión, las tres alternativas son falsas. Clave A. Clave A. A ver, continuamos con tu seminario, con tu Quimi Profe. A ver, veamos la pregunta número 2. Nos dice, para el proceso de neutralización, el peso molecular del ácido es 98 UMAS. Muy bien. Nos piden, determine el peso fórmula de la sal obtenida. Ajá. Entonces, aquí tomamos en cuenta ¿cuál? El H2PO4, es un ácido. Muy bien, nos dice el dato, el peso molecular es 98 UMAS. Ya. El hidrógeno, peso atómico 1. Este es X que no conoces. Y el oxígeno, peso atómico 16. Entonces, lo que haces tú es multiplicar los pesos atómicos por la cantidad de átomos de cada elemento y la sumatoria me lleva al valor del peso molecular, cuya información conozco. Entonces, acá sería 2 por 1 es 2. 1 por X, 16 por 4 o 4 por 16 sería 64. Y esto lo igualas al valor del dato 98 UMAS. Muy bien, despejas acá. X te sale 32 UMAS. Ahora, este dato lo vas a trabajar para la sal formada. Profesor, ¿y la sal cuál es? La sal es esta de aquí. El compuesto de aluminio. Cuya fórmula es Al2EO4, paréntesis, su índice 3. Ya. Entonces acá, aluminio, peso atómico 27 por 2, 54. A ver, 32. 32 por 3, 96. Oxígeno, 16 por 4, 64. 64 por 3 sería 192. Muy bien, sumamos todo y al final nos da 342
unidades de masa atómica Uma. Profe, ¿dónde está? Ahí está, pues. Ahí está tu alternativa, campeón. Sería la alternativa D. Entonces te das cuenta que esa información que obtienes del ácido, hallas el peso atómico del elemento desconocido E y este lo incorporas para obtener el peso fórmula de dicha sal, saliendo así 342 Umas. Muy bien, campeón. Entonces ahí vamos adelante con la resolución de la pregunta número 2 en este tu seminario de química, cálculos químicos. Fórmula química, ahí está, peso molecular 98, determina el peso atómico. Como lo hicimos, determinamos que el peso atómico del elemento 32. Esta información me sirve para trabajar la sal oxisal. Peso fórmula en la sumatoria, aplico el concepto multiplicando los pesos atómicos por el número de átomos de cada elemento y tengo acá 342 sumas, con lo cual la clave sería la D. La D, campeón. A ver, continuamos, muchachos. Pero limita de emisión 2017-1. A ver, caballero. Dice, para llevar a cabo una reacción química en tu laboratorio, se debe determinar la masa de las sustancias. El mol, una de las, dice ahí, 7 unidades del sistema internacional, que nos permite determinar la cantidad de sustancia. Calcule la masa en gramos de 2 moles de cobre metálico si su masa atómica es 63,5. Ajá. Muy bien, campeón. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá, campeón? Tenemos que tomar en cuenta lo que corresponde a, en este caso, lo que corresponde, muchachos, sería lo siguiente. Las 2 moles lo vamos a transformar en masa. Muy bien, la masa atómica para un átomo. Pero para una mol de átomos, la masa corresponde al mismo valor numérico, pero en gramos. Y esto multiplicamos por 2. Mira, masa molar es la masa en gramos de una mol de partículas de una sustancia. Masa molar es igual al valor numérico del peso atómico en unidades de gramos por mol. ¿Qué tenemos para el cobre? Masa molar entonces sería 63,5 gramos por mol. Entonces, si una mol de cobre tiene una masa de 63,5 gramos, 2 moles de cobre, ¿qué masa tendrá? Entonces ahí despejando obtenemos la masa 127 gramos. Ahora, pero acá te das cuenta en las respuestas, en las claves, está en notación científica. Entonces, ¿cómo llevamos esos 127 gramos? Entonces, a ver, potencia 10. 1,27 sería por 10 al cuánto? Al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Por 10 al cuadrado gramos. Entonces, ahí tendríamos clave ella. Clave. Campeón, mira. 1,27 por 10 al cuadrado gramos. Marcamos la clave láser. Muy bien, mira, estamos incluyendo preguntas de admisión, campeón, ¿eh? Mira, campeón. Ahí vamos adelante a ver con tu seminario, con tu Gimme Proofy. Ahí la pregunta número 4. Dice, indicar el número de moles de cobre contenidos en 1,204 por 10 a la 24 átomos de cobre. Dato, número de Avogadro 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ese dato del número de Avogadro tienes que utilizarlo indudablemente para que nos dé la respuesta exacta. Ten en cuenta que los valores del número de Avogadro que te sugieren la pregunta es con el cual se logra la respuesta. No utilizar el número práctico en este caso. Te conviene utilizar el número que te dan ahí. Ahora, muchachos, este número de moles lo empleamos como unidad de agrupación de partículas, como átomos o moléculas. Y lo obtenemos en función de la masa o cantidad de partículas. A ver, una mole de partículas entonces contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. Una mol de cobre contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Entonces acá, para 1,204 por 10 a la 24, obtenemos el número de moles. ¿Cuántas será? Sale 2 moles, campeón. ¿Sí? Parecido al ejercicio anterior, mira, si te das cuenta no son tan complejos. Tienes que tener en cuenta la definición clara nada más y poder hacer la relación práctica para obtener el número de moles. Entonces ahí sale 2 moles, sería la alternativa clave C, campeón, la C de campeón. Clave C de campeón, entonces sería clave C.
A ver, continuamos con la pregunta número 5. A ver, campeón. Pregunta número 5. Dice, ¿cuántos iones calcio tiene una muestra de dibromuro de calcio que contiene 1,62 por 10 a la 24 iones bromuro? Este dibromuro es una sal aloidea. Tiene ion calcio metálico, el ion bromuro, no metal del grupo 7A. Ahora, aquí hay una muestra y hay una cierta cantidad de iones bromuro y vamos a determinar cuántos iones calcio hay en esa muestra. Interpretación. Una mol de bromuro de calcio contiene una mol de iones calcio más 2 y 2 moles de bromuro. Profe, ¿cómo lo supo? Mi estimado, acá hay subíndice 1 y acá hay subíndice 2. Entonces, por eso tenemos una mol de calcio más 2 y acá tendríamos 2 moles de bromuro. ¿Sí? Muy bien, campeón. Sigamos. Ahora, acá, una mol de iones calcio más 2 significa 6 por 10 a la 23 iones. En el otro, que son 2 moles, será el doble. 2 veces 6 por 10 a la 23 iones. Ahora, del dato de información, ¿cuánto tienes tú de bromuro? Tienes 1,62 por 10 a la 24. Entonces, ¿cuántos iones calcio más 2 tendrás? Aplico una relación proporciones y obtengo la respuesta. ¿Qué es lo que me están pidiendo? 8,1 por 10 a la 23. Sería clave la B. La B de buen estudiante. Como tú, campeón. Muy bien, entonces hemos visto también pregunta de examen de admisión. A ver, continuamos. Pregunta número 6. Examen de admisión 2017-2. Nos habla lo siguiente, a ver. Magnetita es un mineral oxidado a partir del cual se puede obtener hierro metálico. Claro, trabajando por metalurgia. Al reducir el mineral con suficiente cantidad de hidrógeno. Los gramos de hierro que se obtiene por la reducción de 58 gramos del óxido doble son. ¿Quieres saber cuánto es ese valor? A ver, muchachos, ¿qué podemos hacer? Mira, tenemos la muestra de 58 gramos de magnetita. Y a partir de ahí, ¿cuánto cantidad de hierro se puede obtener? Interpretemos la fórmula. Mira, una mol, en este caso de óxido doble, contiene 3 moles de hierro. ¿Por qué 3 moles? Porque acá el subíndice del hierro es 3. El hierro es nuestro elemento que vamos a analizar como poder obtener la masa de él. Entonces, relacionamos una mol del compuesto con 3 moles del elemento hierro. Lo llevamos a masa. Tenemos los pesos atómicos para determinar la masa de una mol del óxido y la masa de 3 moles de hierro. Sería 232 gramos y 3 por 56 gramos respectivamente. Ahora, de dato e información, tú tienes ahí la masa del óxido, 58 gramos. Entonces, en base a esto, ¿cuánto sería la cantidad de hierro que voy a obtener? Aplico proporciones y obtengo el valor de la masa de hierro. A ver, multiplicando nos sale 42 gramos. 42 gramos no está, profe. Acá, alternativa B. B de bueno. B de bueno. Entonces seguimos avanzando con el seminario de química con tu química profe. Vamos avanzando a la pregunta 7. Vamos con la 7. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice lo siguiente. Cerca del 70% de masa de nuestro cuerpo es agua. Las moles y moléculas de agua respectivamente contenidas en el cuerpo de una persona que pesa 70 kilos, ¿cuánto será? A ver, de esos 70 kilos, dice el 70% es agua. Entonces vamos a interpretarlo. Primero analizamos la masa del agua. Esta dice 70% de tu masa corporal. Si la persona tiene una masa de 70 kilogramos, el 70% corresponde a 49 kilogramos. O lo que es lo mismo, 49 por 1000 gramos.
El agua, su masa molar, multiplicando los pesos atómicos por la cantidad de átomos, saldría 18 gramos por mol, como lo tienes acá. Ahora, el número de moles. Masa sobre masa molar. Obtenemos las moles del agua, que es lo que nos están pidiendo. Entonces ahí sería 2,72 por 10 al cubo moles. Y nos dice las moléculas. Profesor, ¿cómo determino las moléculas? A ver. Una mol de moléculas contiene 6,022 por 10 a 23 moléculas. Entonces, si yo tengo 2,72 por 10 al cubo moles, esto lo multiplico por 6,022 por 10 a 23, que es la cantidad de moléculas contenida en una mol. Y siendo así, me resulta 1,64 por 10 a la 27 moléculas. A ver, campeón, entonces sería alternativa E. E de excelente estudiante, muy bien. Excelente. Estamos tomando preguntas de admisión. Mira ahí, tenemos San Marcos 2019-2. Cálculos químicos está siempre presente. A ver, otra por aquí. Nos dice, el mercurio se encuentra en un mineral llamado cinabrio, o sea, sulfuro de mercurio. Nos pregunta, ¿cuántos gramos están contenidos en 696 gramos de sulfuro de mercurio puro? Entonces, este problema nos lleva a trabajar lo que es interpretación de la fórmula. Tengo el compuesto y quiero saber cuánto es la masa del elemento presente, el elemento mercurio. Este problema San Marcos 2018. A ver. Tenemos ahí un mol de sulfuro de mercurio y a partir de ahí se obtiene una mol de mercurio. Mira acá. 232 gramos es la masa de una mol de sulfuro de mercurio y esto me permite obtener la masa de una mol de mercurio que es 200 gramos. Pero si tú tienes 696 gramos, ¿cuánto será la masa del mercurio ahí contenido? Entonces, hacemos la multiplicación y nos sale 600 gramos. Corresponde a la alternativa D. D de destreza, D de dinámico, D de dedicación a tu estudio, mi estimado jovencito. Muy bien, veamos acá la pregunta número 9. Vamos avanzando con tu seminario, tu Kimi Profe. A ver, 9. Tenemos una mezcla gaseosa. Contiene 1,2 por 10 a la 24 moléculas de propano y 5 moles de butano. Nos piden la masa final de la mezcla. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debo de considerar? A ver, mis estimados. Lo que debemos considerar acá es que tenemos dos sustancias químicas. Por un lado tengo moléculas y por otro tengo moles. Me piden, profesor, ¿qué me pide? Me piden masa. Tengo moléculas, tengo moles. Entonces tengo que hacer el cambio. Profe, ¿cómo lo hago? A ver. Veamos. Recordar es volver a vivir. Número de moles. ¿Cómo lo obtenías? Masa sobre masa molar. Profe, si tengo moléculas, pues lo divides entre las moléculas, la cantidad de moléculas entre el número de Avogadro. Si vos quieres despejar masa, es igual al producto del número de moles por la masa molar. En la mezcla, mira, tenemos dos componentes, propano y butano. Para el propano, a ver, el número de moléculas, 1,2 por 10 a 24. Como no te dan dato aquí, tú vas a considerar el número práctico del número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. La masa molar del propano es 44. Entonces, el número de moléculas lo divido entre el número de Avogadro y tengo las moles. Esto lo multiplico acá. A ver, mira. Atento, si te has perdido, acá estamos. El número de moléculas lo divides entre el número de Avogadro. Y esto lo multiplicas por la masa molar, que es 44. Como resultado, obtienes la respuesta que es 88 gramos de propano. Ahora, vas a trabajar también para el butano, que es el otro componente. 5 moles. La masa molar, 58 gramos por mol. Multiplicas el número de moles 5 por el valor de la masa molar. Entonces resulta 290 gramos. Ya. Tengo la masa de un componente, tengo la masa del otro. Entonces, si yo quiero la masa de la mezcla, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumarlo.
¿Cuánto será? 378 gramos. A ver, sería alternativa C de confianza. Entonces seguimos aquí con tu seminario de química. C de confianza, capacidad. Veamos la número 10. A ver, nos dan una muestra sólida de piedra caliza. Dice, contiene 500 gramos al 80%. Mira, la muestra tiene 500 gramos. Está al 80% del componente carbonato. Nos piden número de unidades fórmula del carbonato presente. Profesor, unidades fórmula. Claro, debes recordar que ahí estamos trabajando con un compuesto iónico, que es el carbonato de calcio. La unidad estructural de los compuestos iónicos es la unidad fórmula, no te olvides. Tienes una muestra. Esa muestra mineral tiene un contenido de pureza referido al carbonato, la sustancia a analizar, de un 80%. ¿Qué debo hacer, profe? En primer lugar, analizamos la masa del carbonato de calcio presente. A ver, veamos. La muestra contiene carbonato de calcio y contiene impurezas. El porcentaje es 80%. Hallamos la cantidad de masa pura. Sacamos el 80% a 500 gramos y nos resulta un valor de ¿cuánto? 400 gramos. La masa molar del carbonato, sumando los pesos atómicos, resulta un valor de 100. 100 gramos por mol. Profe, ¿qué voy a hacer ahora? Vas a hallar el número de unidades fórmula. ¿Cómo, profe? El número de moles es el número de unidades fórmula sobre el número de Avogadro. También resulta de dividir la masa entre la masa molar. Reemplazamos los valores. Masa tengo 400, masa molar 100. Tengo el número de Avogadro 6 por 10 a la 23. Entonces sería ahí 2,4 por 10 a la 24. 2,4 por 10 a la 24 unidades fórmula, campeón. No te olvides, por si acaso. Acá tenemos número de moles, número de unidades fórmula sobre el número de Avogadro y lo que es lo mismo, masa entre masa molar. Tomemos en cuenta los datos ahí, resolvemos y con eso consideramos la respuesta 2,4 por 10 a la 24. ¿Cuánto sería entonces ahí? A ver. Resulta la clave alternativa B. B de bueno. Muy bien, campeón. Entonces estamos practicando, estamos avanzando con lo que corresponde a los cálculos químicos. A ver, sigamos. Ya. Vamos a la parte interpretativa. Tenemos un estudiante el cual observa en un frasco oscuro con contenido sólido una etiqueta que dice, a ver, sulfato de cobre pentahidratado. Luego el estudiante procede a interpretar. Nos dice, indique el error cometido. Entonces, hay 4 proposiciones y una es incorrecta. Verifiquemos. De esa fórmula, que es una sal hidratada, a ver aquí, un pequeño lapsus, acá es cobre. ¿Sí? Sulfato de cobre pentahidratado. Sulfato de cobre pentahidratado. Tenemos 4 elementos. Magnesio, en este caso sería cobre, azufre, oxígeno, hidrógeno. A ver, acá tendríamos el cobre. Muy bien, lapsus humanum errare est. Cobre, azufre, oxígeno e hidrógeno. Entonces, como tiene 4 elementos, cobre, azufre, oxígeno e hidrógeno, sería un compuesto cuaternario. A ver, tenemos ahí sulfato. Tenemos 5 moléculas de agua. Un átomo, de un átomo respectivamente. Tenemos ahí las cantidades de átomos. Sería de cobre. Cobre. Un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. Tendríamos 10 átomos de hidrógeno y 5 átomos de oxígeno. A ver, ¿es un compuesto químico cuaternario? Sí. ¿De azufre hay un átomo por unidad fórmula? Sí. Ahora, ¿cuántas moléculas de agua tengo? 5 por unidad fórmula, eso es correcto. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno? De la parte anhidra hay 4.
y de la parte donde está el agua de hidratación hay 5. Entonces, en total, ¿cuánto voy a tener? 4 más 5, voy a tener 9 átomos de oxígeno por unidad fórmula. Sería incorrecto. Entonces, marcaría la alternativa D. Alternativa D. Sería 9 átomos de oxígeno presentes por unidad fórmula. Entonces, ahí, campeón, sería la D de destreza. Bueno, pasamos a la siguiente. Problema 12, campeón, 12. Carbonato de sodio es una oxisal, dice, por el número de átomos, perdón, el número de elementos califica como compuesto ternario. Por la cantidad de átomos es un compuesto hexatómico. Muy bien, ha hecho una interpretación, pero me dice, por 31,8 gramos de carbonato de sodio, indique las proposiciones correctas. A ver, tenemos la fórmula, tenemos la masa. Primero hallamos las moles del compuesto, sugerencia. Divido la masa entre la masa molar y sale 0,3 moles. Ahora vamos evaluando. Tengo 0,3 moles de carbonato de sodio. Multiplico el número de moles por el subíndice o las moles de sodio para de esta forma obtener la cantidad que me están preguntando. 0,3 por 2 tendría 0,6 moles de sodio. Y como ahí me está diciendo 0,4 sería incorrecto. Ahora, estas moles de sodio son 0,6, por eso es incorrecto. A ver, para el siguiente proposición, 0,3 moles de carbonato, multiplico por 1 mol y tendría 0,3 moles de carbono. Ahora multiplico esas moles de carbono por la masa molar, que es 12 para el carbono, 12 gramos por mol, y tengo la masa. Sale 3,6 gramos, sería correcto. Ahora hago lo propio para contener las Na, los átomos de oxígeno. Recuérdate que Na es 1 mol. Na es número de Avogadro. Ahora multiplicamos 0,3 por 3 y tendríamos 0,9 moles de oxígeno, 0,9 moles de átomo de oxígeno, o sea, 0,9 Na. Átomo de oxígeno, sería correcto. Marcamos la D, alternativa, donde dice 2 y 3 alternativas correctas. Este punto es vital o importante, lo que se llama la interpretación de la fórmula. Entonces, tú vas a tomar el dato que te dan de la masa y obtener las moles. Y eso lo relacionas con la fórmula que tiene de la sustancia para cada elemento que está participando ahí, de acuerdo a las 3 proposiciones que se tienen. Entonces analizo primero con respecto al sodio, con respecto al carbono y con respecto al oxígeno. Con eso respondemos las 3 proposiciones que tenemos ahí y hallamos nuestra respuesta. ¿Está bien, campeón? Este punto es interpretación de fórmula, bastante vital. Entonces trabajas en base a las moles que hayas y luego analizas para cada elemento correspondiente. A ver, acá, muchachos, observamos, mira, nos dan un vaso de precipitado de 185 gramos, se deposita 117 gramos de benceno. Nos dicen la masa total luego de agregar disulfuro de carbono, que contiene la misma cantidad de átomos de carbono contenidos en el benceno. A ver, desarrollemos la interpretación del texto para poder obtener lo que nos está pidiendo. A ver, un spoiler ahí. En primer lugar, la masa de disulfuro de carbono debemos hallarla teniendo en cuenta que va a tener la misma cantidad de átomos de carbono que 117 gramos de benceno. Entonces, en primer lugar, analizo las masas molares, tanto del benceno como el disulfuro de carbono, y luego establezco la relación. ¿Qué relación, profesor? A ver, mira, la conservación de la masa para el carbono, acá hay 6 moles y acá hay 1. Entonces, haciendo el balance correspondiente, diría, por cada mol de benceno, voy a obtener 6 moles de disulfuro de carbono. Acá me permite obtener. Entonces, si tú tienes 1,5 moles,
vas a obtener al final 9 moles de carbono. ¿Sí? Profe, ¿por qué? Porque ten en cuenta que ahí había 6 moles. ¿Sí? Entonces, acá vas a tener 9 moles de esta sustancia. Porque vas a tener 9 moles de carbono. Entonces, por interpretación de fórmula, vas a tener 9 moles de CS2. Ahora, de ahí lo llevo a la masa. Esto tiene un valor de 684 gramos. Muy bien. Entonces, estamos relacionando la masa de CS2. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono hay ahí? Relacionamos 185 gramos, 684 gramos. Nos dice la masa total. Entonces voy a proceder a sumar la masa del disulfuro, que es 684, con la masa del benceno, ¿sí? Que tenemos ahí de información, de dato de problema. Muy bien. Profe. Y de ahí, ajá, sumo las masas respectivamente. Entonces, 384 gramos, le sumamos los 117 gramos, correcto, y el vaso tiene una masa de 185 gramos. Entonces, la masa total es el contenido más la masa del vaso, no te olvides. Entonces, ahí la masa total sería 986 gramos. Ojo, ahí el truquito o trampita puede ser, profesor, pero no debería sumar solamente el disulfuro y el benceno. Sí, pero por un lado te han dado el vaso. No te han pedido solamente la masa de las sustancias, la masa de la mezcla. Te han pedido la masa total. Entonces, eso incluye al vaso de precipitado cuya masa es 184 gramos. Entonces, haciendo la sumatoria ahí resulta 986 gramos. Esa observación tienes que tenerlo en cuenta, cuidado. Y siendo ahí la clave sería A de alumno astuto. Ojo ahí con la observación que estamos haciendo. ¿Eh? Como hemos trabajado, primero hallamos a partir de los 107 gramos las moles. ¿Sí? Entonces, de ahí me permite interrelacionar para obtener la cantidad de moles de carbono. Y la mole de carbono tiene que ser las mismas al inicio y al final. Conservación de la cantidad de carbono. De ahí obtengo las moles de CS2 que son 9. Lo llevo a masa. Y luego lo sumo con la masa del benceno que me han dado de dato y con la masa del vaso. Bien, adelante con tu pregunta número 14, con tu mi profe. Muy bien, vamos avanzando, chicos, vamos avanzando ya. Entonces nos dice, el potasio forma parte de diversos compuestos iónicos como hidruro de potasio, peróxido de potasio, óxido de potasio, hidróxido de potasio. A ver, dice, determine la composición porcentual del compuesto ternario e indique lo que corresponde al potasio. A ver, recuérdate tú, ternario, binario, cuaternario, está en función de la cantidad de elementos presentes. Entonces, si me dice aquí un compuesto ternario, tendrá 3 elementos. Analizo. El hidruro, 2 elementos no es. El peróxido, 2 elementos tampoco es. El óxido, 2 elementos tampoco. Entonces, el que tiene 3 es el hidróxido de potasio. Pues analizamos ahí. El compuesto ternario tiene 3 elementos. Potasio, oxígeno, hidrógeno. Hallamos el peso molecular, 56 sumas, y su porcentaje en masa. Muy bien, ahí hay en una molécula, perdón, en un unidad fórmula tengo un átomo de potasio, cuya masa es 39 UMAS, en un total de 56 UMAS. Lo llevamos, masa de potasio, masa total por 100%, 39 entre 56% y obtengo 69,64%. Sería alternativa B de bueno. B de bueno. ¿Está bien? Entonces acá el problema era relacionar quién es el compuesto ternario y su composición porcentual, composición centesimal. Y estamos avanzando, mira.
Estamos tocando ahora lo que es composición centesimal. Sería ahí la clave alternativa B de bueno. A ver, seguimos avanzando con tu química, profe. 15. Con respecto a la siguiente proposición nos dice indique verdad o falsedad. A ver, la composición porcentual de un elemento químico es constante para cualquier porción de sustancia analizada. Entonces recuérdate, cuando hablamos de composición centesimal, esta es independiente de la masa que se tome del compuesto de análisis. Por lo tanto, califica como una propiedad intensiva. Entonces su valor no va a variar, va a ser constante para cualquier porción de sustancia que se analice. Ahora, la fórmula molecular, como acá lo dice, resaltamos, molecular es para las sustancias que están conformadas por moléculas, sustancias covalentes, los iónicos no. Los iónicos lo que van a poseer es la fórmula mínima llamada fórmula empírica. Sería fácil. Otro. Fórmula molecular es la fórmula real, que corresponde a un compuesto molecular. La empírica es la más sencilla. Ahora, son siempre iguales. En algunos casos podría ser igual, pero siempre no. Recuérdate que la fórmula molecular es obtenida a partir de la fórmula empírica mediante un factor entero que se debe multiplicar a esta última, un factor K, valor entero. Por lo tanto, no van a ser siempre iguales. Dice, son siempre iguales. Sería fácil. A ver, veamos acá la resolución en limpio. La primera es verdadero, no depende de la cantidad de muestras constante. Fórmula molecular exclusivo para sustancias moleculares. Los que son compuestos iónicos solo tienen fórmula empírica. La tercera, solo en algunos casos, no siempre, serán iguales. Por ejemplo, acá hay un factor 6 para reducir la fórmula del benceno a la fórmula molecular a empírica. Pero en el caso del agua, ahí sí sería lo mismo. Entonces no necesariamente van a ser iguales siempre, solo en algunos casos. Marcaríamos ahí la alternativa, a ver, solo en algunos casos, pero ahí dice siempre. Entonces ahí tendríamos que considerar que la alternativa tendría que ser falsa. A ver acá. Dice, solo en algunos casos serían iguales. Muy bien, entonces acá colocamos falso, ¿no? Solo en algunos casos. Acá dice, son siempre iguales. Solo en algunos casos serán iguales. Entonces, verdadero, falso, falso, marcamos la clave, la D. Muy bien. D de destreza. Ahí está. Entonces sería la D. Muy bien, chicos. Entonces ahí tendríamos alternativa D. A ver, continuamos para la siguiente. Pregunta número 16. Dice, ¿en cuántos la fórmula empírica y molecular son las mismas? A ver, primero reconocemos, fórmula molecular es la fórmula verdadera para un compuesto molecular. Empírica es la fórmula reducida o simplificada del compuesto químico. Vamos con las moleculares. Los compuestos iónicos solo tienen fórmula empírica y no fórmula molecular, como lo habíamos expresado anteriormente. Fórmulas moleculares tenemos ahí el peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, amoníaco y butano. Fórmulas empíricas es la fórmula de los compuestos iónicos, cloruro de calcio y óxido férrico, y también sería el ácido sulfúrico y amoníaco, porque no puedo reducirlo más a estos. Entonces, fórmula empírica y fórmula molecular corresponde para el ácido sulfúrico y amoníaco. Entonces, ¿cuántas sustancias tenemos? 2. Clave, la C. Claro, porque me pide en cuáles casos son iguales. Fórmula empírica y molecular. Corresponde esto para el ácido sulfúrico y para el amoníaco. A ver, vamos avanzando ahora con fórmula empírica. Tenemos un óxido metálico, un óxido de hierro,
30 gramos, se analiza y contiene 21 gramos del metal. ¿Cómo hallamos su fórmula química? Acá te está pidiendo la fórmula empírica. Ten en cuenta que es un compuesto iónico. A ver, tengo 21 gramos, 30 gramos del óxido. La masa molar es información. Muy bien. Trabajamos con subíndices X y Y. X directamente proporcional al número de moles de hierro y Y directamente proporcional al número de moles de oxígeno. Profesor, tengo 21 gramos del metal y tengo 30 gramos del compuesto. Entonces, la diferencia, 9 gramos, es la masa del óxido. Aquí está. 9 gramos sería la masa del óxido correspondiente. Calculamos el número de moles, divides la masa entre la masa molar para cada uno de estos. Ahora, como no son valores enteros, se divide entre el menor valor. Dividimos entre 0,375 y resulta 1 y 1,5. Ahora, profesor, no son enteros. Se multiplica por un mínimo valor para llevarlos a un número entero. Mínimo valor, 2. Valor entero. Multiplicamos por 2, sale 2 y 3. De tal manera que los subíndices van a ser 2 y 3 y la fórmula empírica sería hierro 2, oxígeno 3. Alternativa, clave A. A de alumno astuto, atento, aplicado. Problema 18, ya terminando la parte del seminario para el día de hoy. Nos dan composición porcentual de un compuesto covalente ternario y nos piden su fórmula molecular en base a una mol de compuesto cuya masa es 184 gramos. A ver, trabajamos los datos. Asumiendo 100 gramos, tenemos que las masas de cada uno van a ser 39,13, 8,68 y 52,18. Procedemos a dividir entre la masa molar para tener el número de moles de cada uno. Como no son enteros, se divide entre el menor valor, entre 3,26. Ahora, profesor, no son enteros. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por un factor para llevarlo más cercano a un entero. Multiplico por 3. Sale 3, 8 y 3. Tengo la fórmula empírica. C3H8, oxígeno 3. Muy bien. Esta fórmula molecular, recuérdate que es un múltiplo de la fórmula empírica. Colocamos un factor K. Ahora, se conoce que una mol del compuesto pesa 184 gramos. Se refiere a la masa molar. Entonces, ahí multiplico el peso atómico del carbono 12 por 3K, 36K. Peso atómico del hidrógeno 1 por 8K, tenemos 8K. Peso atómico del oxígeno 16 por 3K, 48K. Lo igualo a 184 y despejo la variable. 2. Ese factor multiplica la fórmula empírica para tener la fórmula molecular. Y ahí sería esta, C6H16, oxígeno 6. Campeón, marcamos la B de buen estudiante. A ver, continuamos con la última, ya nos despedimos, muchachos. Llegamos acá con tu Kimi Profe. Compuesto ternario, a ver, de manera similar. Mira, te dan 2 porcentajes, tú puedes obtener el tercero, por diferencia con respecto al 100%. A ver, procedemos de manera similar. Tenemos un spoiler ahí. Calificamos hallando los subíndices X, Y, Z a considerando 100 gramos. Primero, si consideras 100 gramos, 54,55 sería la masa de carbono, 31,82 la de nitrógeno y 13,63 la del hidrógeno. La diferencia. Dividimos y hallamos el número de moles para cada uno. Como no son enteros, ¿qué se hace? Se divide entre el menor valor y sale, en este caso, números enteros. 2, 6, 1. Tengo la fórmula empírica. Fórmula molecular es K veces esta de acá. Ahora, como tenemos dato, información del peso molecular, que es 88, con este procedemos a hallar el factor K, multiplica la fórmula empírica y obtengo la fórmula molecular. Sería C4H12 nitrógeno 2. Y con eso sería la alternativa C, clave C. Clave C de confianza, capacidad y certeza de que nos va a ir muy bien. Entonces, hasta aquí, muchachos, tu seminario de química con tu Kimi Profe.
Estate atento para un próximo seminario, una próxima clase. Muchísimas gracias, gracias totales y conmigo hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo ya. Nos estamos viendo en una próxima clase.